Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Y que Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar acá a seguir con esta hermosa serie que les mencioné, que vamos a estar siguiendo esta serie domingo en la mañana, domingo y miércoles en la noche, para después el domingo en la noche estamos siguiendo la clase de inicio del discipulado, que la estamos tomando todos porque es el nuevo material que vamos a estar ocupando en nuestra iglesia. Así que realmente todos tienen su hojita, su lápiz. ¿Alguien necesita hojita, lápiz? ¿Le falta algo? ¿No tiene? ¿Le falta hojita? Ahí atrás le van a pasar hojita a nuestra hermana. La hermana, ahí hay dos hermanas que le faltan hojita. Ahí. Levante la mano a la hermana que le faltan hojita. Eso, espera. Bueno, como les mencionaba la semana pasada, vamos a estar estudiando durante todo este tiempo el libro de Santiago. Vamos a estar sacando de ahí las enseñanzas que vamos a estar tocando del libro de Santiago. Y espero, como yo les decía hasta el momento, contando ya la que pasó, cuando usted toma el libro de Santiago y lo divide, yo lo dividí en 14 partes, así que por eso yo dije mínimo son 15 con la introducción del día domingo. Pero quizás el Señor hable un poco más y tengamos más enseñanza. Y vamos a estar mirando este libro porque es un libro precioso, es un libro para mí, después del libro de Romano, es un libro que me apasiona, que es el libro de Santiago. Es un libro que enseña, bueno, muchos dicen enseñan 4 verdades, pero para mí enseña 5 verdades o 5 partes. Santiago, sabemos, para los que no conocen a Santiago, ¿conocen a Santiago, no? ¿No conocen a Santiago? Bueno, Santiago fue el hermanastro del Señor Jesucristo, ¿ya? Este Santiago que está aquí es justamente uno de los hermanos que él nació de José y María, ¿ya? Pero hermano de Jesucristo a través de María. Y es interesante este libro porque a Santiago le costó convertirse y entender que Jesucristo su hermano era el Mesías. Dudó hasta el último que su hermano era Dios. Y después nos manda este libro espectacular, ya reconvencido. Pero cuando vemos el libro de Santiago, y si quiere vamos al libro de Santiago en esta noche, vaya al libro de Santiago. Cuando ve usted el libro de Santiago, es interesante los temas que va tocando. Porque durante esta semana vamos a estar viendo hartas cosas de este libro. Y por ejemplo, en el capítulo 1, ya, el que estamos viendo ahora, en el capítulo 1, es donde vemos justamente habla de la fe, habla de las pruebas. E inclusive Santiago nos dice un versículo muy célebre ahí que dice, el que tiene falta de sabiduría, pida. ¿A alguien aquí le falta sabiduría o no? ¿Sí o no? Pero déjeme decirle que el tema central en el capítulo 1 es prueba. Entonces quiere decir que necesitamos mucha sabiduría cuando hay pruebas, ¿ya? Y cuando hay dificultades. Después el capítulo 2 justamente nos habla en este capítulo de las relaciones. Vamos a estar hablando de las relaciones, familia, niños, mamás, papás. Luego después, en ese mismo capítulo habla acerca de la fe, que hay que confiar en Dios, ¿ya? No porque lo sientas, ¿ya? El confiar en Dios no es lo que tienes que sentir, sino que se tiene que transformar en una acción, en un hecho. No, es que no siento. No se trata de sentir. Es que no siento paz. No tienes que sentir paz, tienes que tener paz. Es muy práctico el libro de Santiago. Después en el tercer bloque habla acerca de las conversaciones que deberíamos tener entre los hermanos, entre las familias, y vamos a estar tocando eso durante las semanas. Y después en el capítulo 4, él va a evitar justamente de cómo podemos trabajar en medio de los altercados y habló de cuidado con nuestra lengua. Vamos a estar tocando todo eso durante todo este mes o el próximo mes que venga. Y al final, en el capítulo 5, él nos va a estar hablando acerca de las finanzas. Así que es un libro muy precioso, interesante, y ahí dice, y quiero invitarle a usted en esta tarde a leer, por favor, Santiago, capítulo 1. Los que están en casa también mirando las transmisiones también pueden leer con nosotros.
En Santiago capítulo 1, versículo 1, todos juntos, ¿les parece? ¿Quiere leer? Santiago 1, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que ahí se está presentando Santiago. ¿Y cómo dice? Nos dijo Santiago, hermano de Jesús. Uno ha visto que uno cuando se siente orgulloso de su hermano, uno tira al hermano. Ah, pero mi hermano aquí, y uno habla del hermano. Ah, tengo un hermano que es pastor. Ah, tengo hasta los tíos salen. Pero Santiago no dice, ah, hermano del gran Señor. No, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es interesante. Alguien que yo les mencionaba no creía en Jesús. No creía que era el Mesías. Y parte diciendo, siervo de Jesucristo. Pero después en el versículo 2 dice así, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se da cuenta de qué parte el pasaje, cuál es el conflicto? Cuando hay conflicto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ha tenido problema? Sí. ¿Tiene problema hoy día? ¿Alguien tiene problema aquí? ¿Quién tiene problema hoy? Hoy cualquier problema, junto. Yo también tengo problemas. Ahora, ¿por qué yo debería estar feliz en medio de las pruebas? Y esas son las cosas que Santiago en una forma práctica dice, estamos pasando pruebas, bueno, regocíjate, deberías estar contento. Y uno en su naturaleza dice, pero ¿cómo voy a estar contento si estoy pasando una prueba? Y yo lo he mencionado durante las otras enseñanzas, no se olviden nunca que lo único que va a cambiar las cosas cuando a ustedes te digan algo o venga un problema, son las únicas dos cosas que Dios te ha dado a ti para que manejes. Y ustedes ya se la saben, iglesia, porque yo la he enseñado, no me canso de enseñarla. ¿Alguien las sabe cuáles son? No las grites, solo que yo estoy preguntando, ¿quién sabe las únicas dos cosas que Dios nos ha dado a la hora de enfrentar las pruebas? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Ya? Normal. No, póngale 0, diría el chavo. No, Alejandra, muy bien. Bueno, ella es psicóloga, así que también ya sabe ya. Las únicas dos cosas que nosotros controlamos cuando en la vida es esfuerzo y actitud. Son las únicas dos cosas. Ojo, es lo que tú controlas. ¿Ya? Me dicen que estoy enfermo. Tengo un diagnóstico. ¿Qué puedo hacer por ese diagnóstico al momento que me avisan del diagnóstico? ¿Tomo buena actitud o tomo mala actitud? ¿De quién es la decisión? ¿De quién es la decisión? Tuya, po, no de Dios. Aquí no le eches la culpa a Dios ni al diablo tampoco. De tuya. Tú decides la actitud que vas a enfrentar ese diagnóstico. Y la segunda, después de la actitud, es: ¿te esfuerzas en sanarte o te dejas morir? ¿Quién controla el esfuerzo? Yo odio. Yo. Está entendiendo que cuando vienen problemas, tú vas a tener que enfrentar dos realidades. Actitud. Cuando Santiago dice, cuando halléis en diversas pruebas, está con sumo. ¿Eso, gozo, qué es lo que es? Actitud. Es tu decisión. No culpes a nadie, no culpes tu vida, no culpes tus problemas, no culpes las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando llegan los problemas debemos recordar 4 verdades, y cuando hablo de verdades son cosas que son reales. Y anote la primera en esta noche ahí en su hoja, vamos a partir de lleno. Cuando llegan los problemas, acuérdense, ¿cuáles son las 2 cosas nomás que controlamos? Actitud y esfuerzo. Anote eso, no está en la hoja, pero anótelo para que no se olvide.
Las únicas dos cosas que controlamos. ¿Tengo buena actitud o tengo mala actitud? Cuando mis hijos, ¿a dónde están mis hijos? Martinita, cuando te reto, tú puedes manejar tu actitud y te puedes esforzar. ¿Te pones triste por lo que dije? ¿O dices, sí, papá, tienes razón, voy a cambiar, aunque me cueste? Y me tira una sonrisa. No importa, lo está controlando. Actitud y esfuerzo. Y eso es lo que cada uno de nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros, entender verdades a la hora de pasar problemas. Los que levantaron la mano recién que están pasando problemas, lo primero que tienes que entender, que eso también, ¿por qué debe darte paz, tranquilidad y debería mantenerte con una buena actitud? Porque primero es una gran verdad. Los problemas son inevitables. Los problemas llegan cuando llegan. ¿Alguien aquí se buscó los problemas? La gran mayoría busca a veces los problemas, pero los problemas llegan. Y cuando llegan son inevitables. Por eso no se trata, por si acaso, no se trata de algo solo de Santiago, se trata de toda la Biblia. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en los Evangelios? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Es algo nuevo que estaba planteando Santiago? No, Jesucristo estaba diciendo en los Evangelios, cuando Cristo estaba en la tierra dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, actitud. La confianza nace de la actitud. Si yo tengo una buena actitud, adivina cómo vas a estar. Confiado. Ahora, si tienes una mala actitud, ¿cómo va a estar la fe o la confianza? Mala. Por eso es clave lo que Santiago nos estaba enseñando. Los problemas son inevitables y el Señor Jesucristo nos mencionó que los problemas iban a llegar sí o sí, íbamos a tener tentaciones, íbamos a tener tribulaciones en nuestra vida. Por eso, cuando uno le dice a Dios, Señor, dame paciencia, ¿ha escuchado eso, cierto? Y usted ha escuchado de algunos predicadores que dicen, no pida paciencia porque está pidiendo prueba. ¿Ha escuchado eso o no? Yo lo escuché también. Ahora te hago una pregunta. ¿Y cómo desarrollo el carácter? ¿Cómo mejoro mi carácter? ¿Cómo heredo las promesas de Jesucristo en mi vida? Con pruebas. Entonces, ¿por qué? Y hoy día ya que soy más maduro en conocimiento, yo digo, ¿por qué no pedimos pruebas? ¿O le tenemos miedo a las pruebas? Sí, lo más probable es que le tengamos miedo a las pruebas. Pero déjeme decirle algo. El Señor, ¿qué dijo? Que cada vez que llegaran cosas a nuestra vida, lo vimos el otro día, estaba orando por nosotros. Porque Él ya lo sabía, ¿se acuerda? El Señor Jesucristo nos está diciendo, pero no te extrañes, pruebas van a venir. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué nos dijo? Que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Y entonces esas grandes verdades que estamos escuchando son parte de las pruebas. Y no queremos pruebas. Segunda cosa, que es otra verdad, que lo primero es que son inevitables. La segunda cosa es que son variables. Número 2, los problemas son variables. ¿Has tenido el mismo problema siempre? ¿O un día es una cosa, otro día es otra? ¿Sí o no? ¿En tu matrimonio has tenido problema alguna vez? En esos tienden a ser casi los mismos, pero siempre estamos inventando un problema nuevo. ¿Sí o no? ¿Les pasa? ¿Alguien tiene un problema nuevo en el matrimonio que nunca lo había experimentado y ahora lo está experimentando? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿O se hacen los que están súper bien? ¿Alguien? ¿No? Puros problemas viejos de esos, de los zapatos regalones que se los sacan de vez en cuando y se los ponen, no los quieren botar. Los problemas son así en el matrimonio. Pero déjeme decirle que hay problemas nuevos. Y yo te digo, hay muchos de los problemas que yo estoy viviendo ahora que yo no los viví hace 20 años atrás, ni 10 años atrás. Estoy experimentándolo de nuevo. También pasa por la fe. Cuando tu fe crece, los problemas también de fe son mucho más complejos que cuando
son cositas chicas en el inicio del cristianismo. ¿Por qué? Porque los problemas también, y Satanás también va a ser parte de los problemas y va a probar tu fe, mucho más de lo que era antes. Los problemas son variables, hermano. Y ¿sabes qué? Yo lo mencionaba el domingo pasado. ¿Alguien había experimentado el matrimonio en COVID? ¿Alguien había experimentado un COVID como pareja? ¿No? ¿De estar encerrados los dos todo el día ahí? ¿Alguien experimentó alguna tensión? ¿Alguien dijo, ya no lo aguanto más, ojalá que levanten la cuestión y se vaya a trabajar? ¿A alguien le pasó esto, no? ¿Alguna familia ha tenido problemas por el teletrabajo? Yo conozco algunas familias que han tenido problemas en el teletrabajo porque la señora en su cabeza piensa que el marido no está trabajando cuando está con teletrabajo en la casa y va a abrir la puerta y va a molestar a cada rato. Y el marido le dice, oye, estoy trabajando, pero ¿qué te cuesta? ¿Ha tenido problemas así o no? ¿Sabes? Todos experimentamos problemas nuevos en la vida y van a ser variables. La tercera gran verdad es que los problemas son impredecibles. Una de las cosas que sí yo le puedo decir o sea, los problemas son impredecibles. Pero conozco un problema que es predecible en mi vida. A lo mejor ustedes han logrado de repente captar uno que dice, ah, ya sé, va a venir un problema. ¿Alguien sí? ¿Alguien? Yo tengo uno. ¿Quieren saberlo, no? ¿Les cuento, no? ¿Les gustaría? Que ya le tengo miedo hoy día ya, pero no importa. Dios es bueno igual. Las veces que ves que me han ayudado, alguien me ha dicho, pastor, lo quiero bendecir con algo, con lo que sea. Yo digo, ya viene un problema ya. Siempre. No sé por qué. Pero el Señor, yo no sé si lo veo como problema o yo doy gracias. Pero ya me acostumbré a que, me acuerdo una vez, esto para contarle, ¿no? Me acuerdo una vez que alguien estoy hablando hace un tiempo atrás, me dio una ofrenda de cariño así, me dijo, pastor, ¿sabe que en el trabajo me dieron un bonito y lo quiero compartir con usted? Ya, me acuerdo que eran como 50,000 pesos por ahí. Estoy hablando hace un par de años atrás. Y yo, ay, qué rico, contento. Y a los 2 días se enfermó uno de los niños, se fueron las 50 lucas. Ni un asadito, ni un... Listo. Y yo en ese momento dije, oh, gracias Señor, tú sabías esto. Pero siempre ha pasado y siempre, todavía no me puedo comer un asado de una ofrenda, pero no importa. Por eso digo, hay cosas que tú ya te enteras. ¿Dios es bueno o no? Dios es buenísimo, aunque uno lo ve hoy día no como un problema. Yo digo que Dios, hay cosas que ya sabemos que vienen. Y una de las cosas que yo te digo, ves que alguien nos bendice, yo sé que el Señor se está encargando de suplir algo que viene. No es un problema, pero en mí se me ha transformado en un problema. No, voy a comer un asadito. Son imprescindibles los problemas, hermano. Cuando las pruebas invaden tu vida, ¿ya? Cuando los problemas llegan a tu vida, ningún problema viene cuando tú estás listo. No, si yo estoy listo, que venga nomás el problema. Mentira, eso no, yo no conozco cristiano que diga, no, yo estoy bien, que venga nomás el problema y yo sé, pues estoy bien. No, mi hermano, los problemas no vienen cuando tú estás preparado. E inclusive puedes estar preparado en todo y el Señor o Satanás inclusive se encarga de crear algo en el cual tú no estés preparado. Y es increíble porque sabes que cada uno de nosotros va a pasar problemas en cada momento y van a llegar en cualquier momento cuando estás en el pic de tu vida, en el pic de tu matrimonio, en el pic de los estudios, van a venir problemas. Cuando estés en lo más bajo de tu vida, van a venir problemas. No interesa cuando ocurran los problemas, porque los problemas van a llegar siempre. Así que no diga, no, estoy pasando mi mejor año.
van a haber problemas. Número 4, y ya metiéndonos de lleno a la enseñanza. Número 4, los problemas tienen un propósito. Y ahí cambia la visión Santiago. Lo vamos a ver en un momento más. Santiago cambia la visión porque los problemas tienen un propósito, mi hermano. Ahora, ¿Dios causa todos los problemas? No, Dios no causa todos los problemas. Hay cosas que ocurren naturalmente. Hay cosas que pasan en nuestra vida. Hay enfermedades que ocurren por la naturaleza, porque estamos bajo pecado. Ande usted hasta tarde desabrigado y todo y se va a pegar ahí un resfrío. Sus defensas bajan, los virus que andan se los toma. Quédese mojado con los pies todo el día, se va a enfermar. O sea, hay tantas cosas que suceden que no tienen nada que ver Dios, no tienen Dios nada que ver en aquello. Pero déjeme decirle algo, que Dios inclusive los problemas que llegan a veces por nuestra propia causa, aún así Dios puede hacer un propósito. No quiere decir que todos los problemas que yo tengo vienen con un propósito y el problema en sí de parte de Dios. Lo que sí estoy diciendo es que si se me ocurre un problema que es netamente creado por mí, por la naturaleza pecaminosa, Dios puede tomar ese problema y sacarle un propósito. Porque Dios justamente quiere lo mejor de nosotros. En cada uno de nuestra vida los problemas muchas veces pueden ser productivos. ¿Saben cuánta gente? El otro día escuchaba la historia de un millonario, estaba leyendo la historia de un millonario en una nota que me llegó y partía diciendo, la nota decía, gracias a mi jefe que me despidió. Por ahí partí. Y este hombre era un trabajador, había trabajado 17 años para una empresa. Ya era de edad, 17 años. Sueldo promedio. El jefe lo echó. Y él, ahí yo leía que sus 17 años, dice, no sirvió de nada mis 17 años de relacionamiento, de amistad. Le importó nada y me echó. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? Se me viene el mundo abajo. ¿Sabes qué? Él creó unas cositas por ahí, hizo unos inventos, unas cuestiones, y en un año era multimillonario. Y él decía en esa historia, que es cristiano por si acaso, y él decía, yo nunca me di cuenta de que mi despido tenía un propósito. Y eso es lo que a veces nosotros no vemos qué puede haber atrás. Hace muchos años atrás, cuando tenía alrededor de 12 años, mis padres tuvieron un conflicto y tuvimos que separarnos ahí con nuestros padres. Y uno podría decir, yo vivía en Coquimbo, para los que son de Coquimbo, que les gusta Coquimbo y hablar de Coquimbo. Vivía en Coquimbo, Cochimbo vivía yo allá. Vivía en Coquimbo y teníamos nuestras casas allá, nuestra familia allá, nuestra vida allá, mis amigos allá, todo allá. Y producto de un conflicto de mis padres, a la final ellos se separan y mi mamá se viene a Serena, mi papá se queda en Coquimbo. Producto de que mi mamá se viene de Serena, llega aquí a la iglesia, llega aquí al lado, a vivir acá al lado de la iglesia. Ellos no conocían a Cristo, conocieron a Cristo. Yo conocí a Cristo y conocí a mi Señor aquí. Entonces, con los años aprendí a no quejarme de las dificultades de las pruebas, sino mirar que Dios tenía un propósito. Y yo solo me he quedado a veces en ocasiones a pensar, ¿qué hubiera pasado si mi Dios no toma y le saca un propósito al problema de mis padres? Y al tiro me angustio porque no hubiera conocido a Carolina. Primera angustia. No hubiera tenido a mis hijos. Segunda angustia. Pero después se me pasa. Yo digo, ojalá se vayan luego. Y ahí se me pasa. En serio.
no nos hubiera conocido a usted, hermosas amistades. No sería el pastor de esta iglesia. Dios tenía un propósito. Y quizás podríamos haber maldecido a Dios, que a veces yo he escuchado a jóvenes enojarse con Dios porque sus padres se separan, o enojarse con sus propios padres. Dios tiene un propósito. No te olvides nunca, porque Dios usa las dificultades y los problemas para bien, inclusive para que conozcas a Cristo como tu Salvador. Por eso, Dios permite los problemas por 3 razones. Anote eso. ¿Por qué entonces Dios permite? Permite. Hay problemas que ocurren porque sí, pero ¿por qué Dios permite que ocurran porque sí? ¿Por qué Dios permite que tenga una enfermedad si yo soy su hijo? Y algunos dicen, no, las enfermedades están, sí, pero ¿por qué Dios lo permite? Dios podría intervenir. ¿Ha intervenido muchas veces Dios en la salud de nuestra vida? ¿En la salud de nuestros hijos? Dios ha intervenido. Ha intervenido en muchas cosas que nosotros no vemos. ¿Cuántas veces escuchamos historias de que yo estaba enfermo, esto aquí, fui y no me encontraron nada? Y yo he escuchado gente decir, pero es que a lo mejor los médicos se equivocaron y en realidad no tenías nada. Y yo digo, ¿y por qué no pensamos lo otro? ¿Sí tenías algo y Dios intervino? Hay que mirarlo al revés. Dios tiene un propósito. Así que Dios usa las dificultades y estos problemas llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Anote esto. Los problemas prueban mi fe. Dios permite los problemas y una de las razones es porque Dios prueba mi fe. Para los que les gusta el deporte, la única manera de hacer crecer un músculo es dándole esfuerzo. Es la única manera de hacerlo crecer. La única manera es fatigarlo, es romperlo, romper su fibra. No hay otra manera. No hay otra manera. Y eso justamente pasa en la fe del creyente. Los creyentes crecen producto de las dificultades. Cuando Dios nos hace o permite que pasemos por el fuego y nuestras vidas están ahí, a veces casi pensamos que nos estamos quemando por completo, va a ordenar nuestras vidas, va a ordenar nuestras prioridades. Mire, cuando he tenido la oportunidad de calentar, ¿alguien aquí ha hecho forja alguna vez? ¿Ha forjado alguna vez? ¿Alguien ha hecho forja aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Puro Home Center Sodima? Bueno, me enseñaron a mí a forjar. Mi abuelo forjaba, ¿se acuerda o no? Mi abuelo hacía sus propias herraduras para sus caballos. Así que yo me acuerdo, ahí estaba chico yo y el tata, el papá de mi papá, tenía una forja ahí de manivela. Y había que estar ahí. Y soplando ahí. Y él hacía su herradura, el tata, y hacía un montón de cosas. Y yo aprendí un poco a forjar. Y para forjar hay que ver color, hay que ver un montón de cosas, y después el temple, hay varias cosas. Pero en una forma práctica. Cuando usted toma un fierro frío, y usted lo quiere doblar, es duro, ¿cierto? ¿Sabe por qué está duro? Por las moléculas. ¿Qué sucede con las moléculas? Las moléculas están desordenadas. Piense usted en circulitos. Un circulito. Después el de arriba viene cruzado, contrario a ese. Después el otro de arriba, contrario a ese. Así que piense usted en puras cosas cruzadas que yo quiero doblar, no puedo porque todas están entrelazadas. Cuando usted pone al fuego, lo que hace es que las partículas se ordenen. Entonces todas quedan en filita para arriba, estoy simplificando sí para que me entienda. Todas las moléculas quedan en filita para arriba y todas las moléculas quedan en filita para el lado. Entonces, como al estar caliente y yo doblo o golpeo, como están todas ordenaditas, ¿qué pasa en la unión? Se dobla, ¿sí o no? Cuando usted junta dos cosas, ¿dónde se va a doblar? En la unión. Al estar toda ordenadita, entonces el fierro se expande, las moléculas están tan ordenaditas que todo queda blando. Y usted las mete, o depende del temple, si lo hace en agua, lo hace en aceite. Cuando usted lo mete al aceite y lo saca, ese cambio de temperatura hace que las moléculas se desordenen otra vez. Y vuelve a quedar rígido. Y ahí va la técnica de
cuánto usted desordena esas moléculas que hace que el acero sea más duro o más blando. Piense usted en la vida. ¿Somos duros? ¿Sí o no? Ya, fuego. No, nos pasa por el temple de la fe. Ordena nuestras partículas. ¿Y qué hace con nosotros? Somos moldeables. Por eso pruebas son propósitos en nuestra vida que justamente el Señor hace y trabaja para nosotros porque prueba nuestra fe, nos pone calor, se ordenan muchas cosas, salen otras cosas y entonces nosotros estamos experimentando realmente a veces en el fuego la solución. A veces muchas de las soluciones de nuestra vida están en nuestros propios problemas. Número 2, los problemas desarrollan mi perseverancia. Número 2, los problemas desarrollan mi perseverancia. ¿Cómo aprendes a manejar la presión? ¿Cómo manejas la presión? ¿Sabes tú cómo se maneja la presión? Hablando en todo sentido de la vida. ¿Alguien sabe? ¿No? Ah, pero te fuiste a la olla. Tenía hambre, parece que te dio hambre. Pensaste en una olla a presión. Yo dije, la presión, y tú te metiste, ya. Pero sí, en cierta manera sí, pero ese liberando presión, ¿se libera a cualquier rato la presión o tiene que llegar un... Hablando de la olla Mármico, te auspicia Fantuzzi. La crearon y tú, por ejemplo, en el caso mío que hago guatita, ¿ha comido guatita? Ya. Mi señora, la he hecho yo a la olla y mi señora me dice, a los 15 minutos, ya deben estar listas, Lucho, sácala. No, le digo yo, por eso a ti te quedan duras. Déjala ahí. 30 minutos. Y me dice mi señora, ¿no será mucho? No, le faltan 3. Y en la cocina, 3 minutos para mucha gente, si 3 minutos no le hacen nada. ¿Qué cree usted? En una mármico, ¿sabe cuántos son 3 minutos? Ahora, ¿por qué yo sé que a los 33 minutos, 35 minutos tengo que sacarlo? ¿Por qué? No, yo hablando de ¿por qué yo digo tengo que sacarlo? Por ahí lo escuché, ahí me gustó. No, por el olor, no, son más hediondas las guatas, hermano, por eso la gente no cocina guata. ¿Sí o no? Son hediondas las guatas. Ya, es por la experiencia. ¿Cómo yo manejo la presión? Por la experiencia. Tenemos una familia allá atrás, unos hermanos que tienen, hay un hijo que ha tenido hartas dificultades. Te aseguro que ese matrimonio que está allá maneja mucho mejor las presiones de una enfermedad de un niño que la que yo tengo. Y yo me voy a desesperar porque tiene quizás la temperatura en 37,9. Ya quiero ir al hospital. Y hay gente que ha pasado toda la vida tomando la temperatura a un hijo, que ellos saben cuándo hay que ir. ¿Qué es lo que hace eso? La experiencia. Entonces, si usted quiere ser bueno en algo, necesita experiencia. Y si usted quiere tener un aumento de fe, necesita experiencia. Y para tener más fe, ¿qué necesito? Experiencia. ¿Y cómo logro experiencia? ¿A través de qué cosa dijo Santiago? A través de la prueba, que viene justamente de la mano con la paciencia. Me acuerdo hace años atrás cuando tuve una conversación tomando un café con el profe Luis Marcoleta, que ustedes lo conocen. Yo cuando lo conocí le dije, profe, ¿cómo hace usted para ser primero el técnico con más campeonato en Chile? El técnico con más campeonato en Chile, tiene 8 veces ha salido
ha subido a un equipo a primera división. No hay nadie más con más campeonatos que él. Está en el Salón de la Fama de los técnicos. Número 1. Y yo le pregunté a él, yo le dije, profe, yo sé que no hay una fórmula, porque si hubiera una fórmula, ya te digo, hubiera escrito el libro y lo hubiera vendido. Así que no hay una fórmula de ser campeón. Pero yo le dije, profe, ¿qué hace? Y él me dijo, mira, ¿cómo yo me di cuenta de cómo salir campeón más veces? Busco un delantero que haya salido campeón antes, un volante que haya salido campeón y un central y un arquero que haya salido campeón. Ahí estaba la clave, porque si yo quiero salir campeón y voy a llegar a una final, quiero jugar con o tener un equipo que haya jugado muchas finales. ¿Qué lo hacía o lo ha hecho vencer y triunfar? Jugadores con, pero 4 no va, y el resto puros jovencitos. Entonces es interesante. Y me acuerdo, por ejemplo, esa vez cuando hace años atrás, el profe Marcoleta toma Curicó y me llama a mí y me dice, Pastor Luis, tú que soy amigo de Elizondo, de Javier Elizondo, ¿cómo es él? Yo le dije, no, es extraordinario. Y me dijo, pero no te pregunto del fútbol, te pregunto de su persona. ¿Y por qué? Y él me dijo, es que tengo problemas en el camarín y necesito un jugador que me maneje y me controle el camarín. Necesito un jugador con experiencia en el camarín. En ese tiempo ya venía bajando ya, pero ese equipo logró grandes cosas por un jugador que físicamente no andaba bien, pero adivine qué hacía. Controlaba el equipo. Yo le digo, ¿por qué a veces nosotros no nos damos cuenta de que cada problema que pasamos en nuestra vida tiene que ver mucho con adquirir experiencia para poder ser usado por Dios? Por eso, déjeme decirle ahí que los problemas justamente en nuestra vida que ustedes están anotando prueban mi fe. Y cuando mi fe está siendo probada, entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué desarrolla en mí? Y aquí viene el segundo punto, es que los problemas desarrollan en mí la perseverancia. Anote eso. Número 2, la perseverancia. Número 3, madura mi carácter. En el versículo 4 del libro de Santiago dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A mí me gustaría muchas veces, y es lo que yo lucho, no sé si tú a lo mejor lucharías por lo mismo, pero hoy día yo estoy tratando de formar hijos que tengan carácter. Con mucho respeto, me da lo mismo, y no se suban por el chorro, me da lo mismo las notas. Con respeto le digo que hay papás que andan atrás del 6 para arriba, porque el hijo no se puede sacar menos de un 6. Pero, ¿qué pasa si mi hijo se saca puro 7 y no tiene carácter? Yo no quiero a un esposo, si uno de mis hijos se casa, yo no quiero que esa mujer o esa hermana o quien sea tenga un esposo sin carácter. Entonces yo me aboco a trabajar en el carácter. Ahora, el carácter en mis hijos va a tener que ser probado. Y a veces se lo voy a generar, ya no Dios, yo. Usted a veces tiene que generarle problemas a sus hijos. ¿Ha visto muchas veces el tema de por qué a los hijos los salvamos en todo? ¿A los hijos los sacamos de todo? ¿Todo a ir al rescate al hijo? Mi hermano, lo único que está haciendo, está bien rescatar al hijo, pero déjelo que se queme para que no vuelva a meter las manos a la olla. ¿Sabe qué forman eso cuando un hijo, nuestros hijos, yo los dejo que muchas veces
se golpeen contra la vida porque necesitan formar carácter. Y a veces nosotros estamos evitando esas cosas. ¿Sabes qué? Por eso Dios, ¿por qué nos deja meternos en problemas? Porque quiere que mejore ¿qué cosa? Mi carácter. Si Dios no quisiera hijos, nosotros, hombres y mujeres de carácter, Dios no se metería y te dejaría que estuvieras viviendo en el Edén. Pero Dios quiere que tu carácter mejore y muchas veces ese carácter va a mejorar a través justamente de las dificultades. Porque aprendemos a estar con paciencia. Porque una de las cosas que más el hombre experimenta constantemente es la impaciencia. ¿Usted es impaciente? ¿Y sabes qué? No eres impaciente porque sí, eres impaciente por tu naturaleza. Porque ya lo vimos en el huerto del Edén, cuando el hombre era perfecto, fue impaciente y probó algo que Dios le dijo que no probara. Por eso, ¿cómo yo debería responder a los problemas? Por eso, el Señor dice, tiene que mejorar tu carácter, tiene que ser un hombre de carácter, porque tiene que ver con lo que yo voy a enfrentar con mis problemas. Santiago está diciendo, vas a enfrentar problemas, estás con sumo gozo. Alguien que está en gozo, en dificultades, ¿es alguien con carácter o sin carácter? Es alguien con carácter. Cuando el niño va corriendo y se cae, y se pega una sacudida, y le corre su lágrima, pero se vuelve a parar y sigue avanzando. ¿Sabe que ese cabro chico está practicando el carácter? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, lo levantamos y lo dejamos, no dejamos que siga corriendo. Deja que siga corriendo. Desarrolla el carácter. Hay tantas cosas en nuestra vida que Dios simplemente deja que corramos. Y nos vamos a pegar un montón de veces en situaciones de nuestra vida, pero déjame decirte que a lo mejor al final del día tú vas a decir, ya no quiero más, pero has crecido en carácter. Por eso vemos a veces que los problemas que surjan son el resultado, muchas veces, son el resultado de que Dios quiere que tú mejores. Y te digo algo, que las cosas que más te perturban, a las cosas que más le tienes miedo, son las cosas que más producen carácter. ¿A qué le tienes miedo? Puede ser un insecto. Mientras más pases con insectos, ¿sabes qué va mejorando? Es tu carácter. Algunos dicen, no, es que la fobia, no, la fobia es miedo. Ahora, ¿qué condición tiene que tener el miedo para que realmente traiga un beneficio a nuestra vida? Porque el miedo es bueno o es malo. Yo lo veo bueno, pero cuando se cumplen tres características o dos, dejémosla en dos nomás. Ya. Bien, oye, yo me puedo ya cortar las venas, hermano, con que estuviste escuchando eso. Eso lo prediqué hace muchos años ya, y todavía te lo acuerdas. Ya. Dilo despacio y fuerte, por favor, Rodrigo. Excelente. Para que un miedo sea real, tiene que estar presente y tiene que ser poderoso. ¿Dios está presente? ¿Es poderoso? Entonces debo tenerle miedo. Y no entremos no, pastor, miedo, no, temor, no, hablemos así nomás como el ser humano sencillito, no. Temor, miedo, dejémoslo en el mismo grupo. ¿Está presente Dios? ¿Es poderoso? Ya, y ahí está el tema, por ejemplo, Satanás. ¿Está presente? ¿Es poderoso? No, y ahí está el problema, ¿por qué? Porque creemos que es poderoso, entonces ahí se produce un falso miedo. Jesucristo, ¿qué nos dijo? Resistir al diablo y... Ya, ¿y por qué va a huir si es poderoso? Eso es fe, convencimiento en la palabra. Por eso, le tengo miedo a la araña de rincón. Ya, ¿está presente? Sí. ¿Es poderosa? ¿Te puede matar? ¿Te podría matar una araña si eres alérgico? Te puede matar, es poderosa. Por eso hay que tenerle respeto, cuidado y ojo, ahí nomás. Ahora estoy viendo un documental de la araña de rincón y estoy escondido en el baño. ¿Está presente? No. ¿Es poderosa? Sí. ¿Me doy a entender o no? Y hay muchas cosas en nuestra vida que le tenemos temor. ¿Hay algunos que le tienen temor a la señora?
¿Está presente? Sí. ¿Es poderosa? No, ni un brillo. No, el Satanás te tiene convencido. Entonces, ¿cómo debo reaccionar a mis problemas? Si ya entendemos lo que Dios nos está diciendo, ya las dificultades prueban nuestra fe, las dificultades traen un beneficio, sí, las dificultades llegan en cualquier momento, no son predecibles, son variables, o sea, ya tenemos toda la base. Pero déjame decirte la última parte rápido. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Santiago? Muy práctico Santiago. Santiago dice, ¿cómo yo debo responder o reaccionar a mis problemas? Y varios de ustedes me levantaron las manos. Sí, pastor, estoy con problemas. Yo también. Lo primero que vamos a hacer, y ándate de esta noche convencido con esto. Número 1, regocíjate. Regocíjate. Ríete nomás. Sí, pues hay que reírse. Ante el mal tiempo, dice el dicho, regocíjate. La R, siempre importante. Regocíjate. Amén. Ya, estás pasando. ¿Quién eran los que tenían problemas? Ya, ríase por lo menos. Una risita, una risita. Ya, listo, regocíjate, parte por ahí. Eso ¿te das cuenta que es de las cosas que tú manejas? Actitud. Ahora, ¿cuánta risa es esfuerzo? Son las dos cosas que manejamos y Santiago está siendo muy práctico. Regocíjate. Por favor, Salmo 34, versículo 1. ¿Qué nos dice el Salmo 34, versículo 1? Alguien que quiera leer en esta noche para que se regocije con ese salmo. Los más problemados, el más problemado parece, ya, bien. ¿Cuándo vas a bendecir a Jehová? Y ¿sabe que no produce regocijo bendecir a Dios, bendecir a Jehová y estar alabando a Dios? ¿Cuándo? Dijo el salmista. En todo tiempo. Bendeciré. Si tú te das cuenta, es una elección voluntaria. Bendeciré. Porque hubiera dicho bendecid, ¿qué es lo que es? Una orden, un verbo imperativo. Bendeciré. Tengo que hacerlo. Queda bendecid. Pero dice bendeciré y aquí está hablando de voluntario. Entonces, ¿de quién es la decisión de regocijarse y bendecir a Dios en todo problema? Es mía y está de la mano con la actitud. Eso es lo que tienes que hacer. La segunda cosa, recuerda pedirle a Dios sabiduría. ¿Estás pasando problemas? Lo primero que tienes que hacer, aprendiste lo primero, que va en el orden de la Biblia, en el orden de Santiago. Lo primero es, me regocijo. Y la segunda cosa es sabiduría. Le pido sabiduría a Dios cuando estoy justamente enfrentando problemas. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 7. ¿Qué nos dice Santiago 1:7? Ahora una dama que lea, por favor. Dale. Alcanza a leer acá arriba, mira, está acá arriba igual. Dale ahí. Cuando vemos ese versículo, cuando vemos el versículo 7, no pienses pues qué tal haga que recibas cosa alguna del Señor. Pero ese texto está diciendo, si usted tiene falta de sabiduría, Dios te la va a dar. Y Dios no te va a ofrecer nunca algo que no te va a dar. No, Él no haría nada de eso. Porque si tú necesitas sabiduría, pídela. Y Él es generoso, Dios es generoso. Y Él te la dará. Y Él por si acaso no te va a reprender
no te va a reprender por pedir sabiduría. Es todo lo contrario. Señor, me cuesta, no entiendo el problema que estoy pasando. Dame sabiduría, cómo resolverlo. Y Dios no en ningún momento va a ser como nosotros los humanos, que ¿cómo va a ser tan pavo, tan tonto? Me hace acordar al hombre allá ¿cómo se llama? El guía del Tour de la Estrella. Oye, el hombre desagradable, ojalá no les toque el guía, o mejor ganémoslo para Cristo mejor. Porque me preguntó ese día, les pongo un ejemplo, dijo, ¿ven esa estrella que está ahí arriba, que se ve bien? La más luminosa, y uno mirando, hay 20.000 estrellas, pero uno mirando la estrella, tratando de... La que más se ilumina, la que titila, todas, para mí todas titilan, pero él ya está desarrollado él. Y yo me considero no sé nada de la estrella. Me gusta todo eso, pero... Y yo me quedé callado nomás, y viene alguien y dice, es la Osa Mayor, parece. Y el guía turístico, ¿cómo va a ser la Osa Mayor? ¿Que acaso no sabí? Yo encontré desubicado el guía turístico. ¿Quién sabe de estrella, hermano? Él que es el experto. Y después viene alguien y dice, no, pero parece que es Venus. Y el viejo se da vuelta para mirarlo y dice, ¿acaso no fuiste a la escuela? Yo dije, oye, por si acaso, para que le pasen el dato al alcalde de Vicuña. Lo encontré desubicado. Y inclusive lo conversamos después con el otro pastor que andaba, que él fue el que me llevó para allá, que quería ver la estrella. Y lo hablamos y me dijo, el hombre que tiene poca paciencia. Y por último, debería entender que uno no sabe. ¿Sí o no? Por eso, mi hermano, Dios es el único que si usted le dice, Señor, necesito sabiduría, Dios nunca te va a decir, oye, qué pavo el Lucho. ¿Cómo no vas a saber tantos años que lleva en la iglesia, 20 años que lleva en la iglesia escuchando los sermones? ¿Cómo no vas a saber? No, Dios dice, te la voy a dar al tiro. Porque Dios está interesado en que tú crezcas en los problemas. Dios nunca te quiere humillar en un problema. Dios nunca te quiere castigar en un problema. Dios quiere sacar lo mejor de ti en los problemas. Y si no saca lo mejor, te va a hacer crecer en carácter. Porque siempre vas a ganar, no importa el problema. Aunque inclusive seamos medio porrón en los problemas, Dios siempre va a sacar algo precioso de nosotros. No vaya a ser como el guía turístico que... Amén, muchas gracias. Gracias. Es verdad, bueno, en realidad la Biblia siempre nos confirma lo que el Señor ya sabía ya, y que la ciencia a veces nos quiere decir cosas, pero es verdad. Hay muchas cosas que son así. Por eso, ¿qué dice el versículo 8? Que nos va a dar el siguiente punto. ¿Qué dice? Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hablando de los estudios, ¿sabe por qué el hombre tiende a ser de doble ánimo? Anote el número 3. Porque no se relaja. Relájate. Anota, relájate. ¿Tienes problema? ¿Te tensa o te relajas? Te tensas, po. Y ojo que cuando estás tenso, las ideas no fluyen. Por eso el Señor dice, pídele sabiduría a Dios y no seas de doble ánimo. Relájate. Un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy bien, estoy bien, porque te tensas. ¿Sabías que la Biblia nos habla justamente de enfrentarnos en diversas pruebas?
Inclusive Pedro en su carta en el capítulo 4 dice que la gracia de Dios tiene diferentes formas que afectan nuestra vida. Por eso también dentro de las pruebas hay diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas que son tribulaciones grandes, hay otras que solamente las pruebas son dificultades. Y así también como muchas veces la gracia de Dios se manifiesta a través de la gracia y a veces la gracia de Dios se manifiesta a través de la misericordia. Hay cada cosa en nuestra vida que nos afecta y nos ayuda. Por eso el Señor se acuerda lo que dijo, que su gracia era multiforme y sobre todo para enfrentar los problemas. Por eso pídele sabiduría a Dios. Yo te digo, siempre hay que pedirle a Dios cuando te encuentres en dificultad. Pídele a Dios, no eres capo, pero también regocíjate, pero también relájate. Mientras más tenso estás, más problemas cargas. Y el Señor Jesucristo, acuérdese que dijo, venid a mí, todos los que estáis. ¿Y qué quería el Señor? Que descansaras en Él, pues relájate. Relájate. Hace años atrás, no sé si alguien, no sé si Gerardo andáis conmigo esa vez, no me acuerdo, pero hazme acordar si andabas tú esa vez. Nos entramos a la selva, los metimos a la selva, mojado entero en la selva, salimos de la selva y nos fuimos a las termas. Andabas conmigo, ¿no? Mi hermano. Primero el dueño es un hotel espectacular, 5 estrellas, la cama gigante, ventanales gigantes y yo el rotito ahí. ¿Cierto? Sí, pues para los pastores, es que Dios es bueno para los pastores. ¿A dónde te tocó a ti en los camarotes? Es que no sé dónde te tocó a ti, pero yo doy gracias a Dios que me tocó ahí. Ah, regalón, pues ya. Pero sí, no, y ¿sabes qué? Veníamos de la selva cansados, agüitas termales, a la punta del cerro, así allá en un lugar, no me acuerdo ni cómo se llama el lugar, allá en una de las montañas de Ecuador. Relajado. Más encima, hermano, ahí en la puerta usted entraba y le ponían bata. Y yo de bata blanca. Parecía millonario. Aunque no tenía ni uno, pero parecía millonario. Relajado. Dijo, ¿quieren usar el jacuzzi? ¿Te acordáis o no? Hermano, prendimos el jacuzzi, agüita caliente, con luces. Y ahí con los hermanos, Pastor Diego y otros más, después un montón de termas. Mi hermano, relájense. Y uno puede decir, ¿y sabes qué? Te lo digo. En ocasiones en mi vida, cuando algunas situaciones se me dieron así, yo me sentía culpable. Y Dios me enseñó, porque a mí me bendijeron ahí, ¿no? O sea, estar en un lugar así, y yo me sentía culpable, y yo decía, oh, yo mira aquí metido en el jacuzzi, y mis cabros chicos allá bañándose con agua helada, y uno se sentía culpable. Pero siempre aprendí, y un pastor me dijo, es que no le cortes la bendición a otro, recibe. Y relájate. Así que hoy día, por si alguien me quiere invitar al jacuzzi por ahí, a algún lado, me relajo, lo acepto. Pero primero hay que trabajar, porque yo no me relajo si no se trabaja. ¿Ya? Al revés, hay otros que pasan relajados toda la vida y no le trabajan un día a nadie. No estoy hablando de eso. Número 4 y último. Y lo más importante, que cuando estés en prueba, recuerda las promesas de Dios. Santiago nos dice ahí, en el capítulo 1, versículo 12. Dese cuenta cómo Santiago estaba hablando de los problemas y recuerda una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces dime tú, cuando yo estoy pasando una dificultad, una tentación, un problema, y lo estoy pasando de buena manera, ¿cómo soy? ¿Bienaventurado o no? Entonces tengo que acordarme, cada vez que tengo un problema, al final recuerda, no, tengo que tener carácter, tengo que tener buena actitud, tengo que sacar provecho de esto, porque soy bienaventurado. Porque cuando haya resistido la prueba, y aquí está justamente la condición, ¿quieres ser bienaventurado?
pero tienes que recibir la prueba. Y cuando resistas la prueba, recibirás la corona de vida. Dios te premia cuando pasas la prueba, cuando aguantas en la prueba. Dios te ha prometido, y a todos los que le aman, a todo el que le ama, Dios le ha prometido que recibirá corona de vida. ¿Cuál es tu versículo favorito? Pregunto, ¿tienes un versículo favorito? ¿Cuál es tu versículo favorito? O denme la cita nomás, no le voy a pedir que me lo repitan, pero la cita nomás. Josué 1:9. Ok. Esfuérzate y sé valiente, y no desmayes, porque Dios hará prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuál otro? Salmo 23. Jeremías 33. 3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Precioso. ¿Cuál es tu versículo favorito? Allá al fondo, hermano. Buen versículo. Salmo 121. ¿Qué dice Salmo 121? Sí, está bien emocionarse, son los versículos que nos ayudan en tiempo de dificultad. Pero dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová. Salmo 37:4. Es el mío. Y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él. Si tú te das cuenta, cuando tú tienes versículos favoritos, muchos de esos versículos tienen que ver con promesas. Por eso se hacen favoritos. Y porque han sido muchas veces nuestros refugios en tiempo de dificultad. Por eso, mi hermano, esas promesas nos ayudan a resistir. Y te aseguro que todos nosotros vamos a pasar problemas. Pero Santiago nos estaba diciendo en el capítulo 1 que nuestra fe va a ser probada. Pero acuérdate. Número 1, dígalo fuerte. ¿Cómo debo reaccionar a mis problemas entonces? Todos esos que llegaron con problemas hoy día cuando le hice alzar la mano, y conmigo inclusive, porque todos tenemos problemas, yo también tengo problemas. Número 1, actitud. Entonces de aquí se va a ir a pelear. Amén. Va a ir con ganas de aquí a pelear. Número 2, recuerde pedir. No se crea que usted se la sabe toda. Pida ayuda. Primeramente a Dios, inclusive al hermano. Número 3, nos vamos a ir a relajar con un café después de la prédica allá atrás, ¿no? Y una sopaipilla. Relájate. No te tensiones. Dios hará. Y número 4. ¿Cuál? Dígalo fuerte. Recuerda las promesas. ¿Cuántas veces Dios ha obrado en tu vida? Vamos a orar. Pongámonos en pie y vamos a dar gracias a Dios. Porque seguimos avanzando. Recién hoy día comenzamos desde ya con el capítulo 1, versículo 1. Hablando de la fe. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor. Quiero agradecerte por todos los que están aquí, Dios. Te pido, y he estado orando durante el día por los que iban a llegar, por los que no iban a ver, que vivan realmente el mensaje de Santiago 1. En especial vivan esos primeros 6, 7 versículos, que son tremendos. Porque aprendemos
que surgen problemas, que nos van a llegar, que son variables y que tienen un propósito. Pero lo mejor de todo, que el Señor los usará para bien en nuestra vida, si confiamos en ti. Perdóname, Señor, perdóname si me desespero, perdóname, Señor, si a veces no veo una salida, o perdóname por qué reclamo, por qué a lo mejor digo, ¿por qué tanto a mí? ¿Por qué otra vez, Señor? Perdóname, no estoy viendo que es una oportunidad para mejorar, para ser moldeado por ti en la forja de la fe. Ayúdame a encontrar los propósitos de cada problema que estoy pasando. Y estoy seguro que después de escuchar esto, los vas a usar para bien. Ayúdame, Señor, a no dudar. Lo vimos la semana pasada que cuando Pedro iba a ser zarandeado por Satanás, tú le dijiste a Pedro, antes que sucediera, voy al monte a orar para que tu fe no decaiga. Y hermano, déjame decirte, si estás pasando problemas, lo más probable que Dios ha estado orando por ti hace mucho rato ya. Créele al Señor. Y te aseguro que cosas van a suceder. Ayúdanos a regocijarnos, Señor, a salir de aquí contentos, con ganas de seguir peleando la batalla y a pesar de lo que estemos viviendo. Porque tengo que aferrarme en tus promesas, Señor. Tus promesas son inmensas y hay un sinnúmero de promesas en la Biblia que las podemos aferrar. Y que muchas de esas promesas hoy en día en nuestros corazones son versículos que salen justamente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que oro por cada uno, por el resto de semana que queda, que terminemos una semana no teniendo doble ánimo, no siendo inconstante, sino sabiendo de que la fe va a ser probada, pero al final del día el Señor ocupará para bien todas las cosas. Señor, te pido por la ofrenda también que se toma en esta noche, para tu obra, para tu ministerio, para seguir haciendo más de lo que hacemos. Tu obra, tu evangelio, transmitirla a cada rincón. Y bendice en forma especial. Y te pido por esos corazones tristes que a lo mejor en esta noche enfrentan situaciones, pero sé que la palabra produce el cambio. Y sé que el Espíritu Santo obra y trae el entendimiento. Pero recuérdales y recuérdanos a todos también que mientras más problemas pasamos, más te acercas a nosotros, Dios. Bendice todo esto en el nombre de Jesús. Amén.